Estamos de vuelta con más de Buenos Días por VPI TV y para hablar acerca de cuál es la situación actual desde el punto de vista salarial del sector privado venezolano, nos acompaña el día de hoy la profesora María Elena Alvarado. Ella es licenciada en Administración Comercial y profesora universitaria en la Asociación Venezolana de Gestión Humana y también en el Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA, con más de 25 años de experiencia en esta materia. Profesora, gracias por acompañarnos. Un placer saludarla. Bienvenida. Un placer saludarte, Marjorie. Hago una sola corrección. Actualmente soy profesora de la Asociación de los Diplomados de la Asociación Venezolana de Gestión Humana y estuve, pero ya hace aproximadamente 10 años, un poquito más, también como profesora invitada del IESA. Actualmente estoy como consultora de senior de Beconsul, en donde me desarrollo como gerente de desarrollo organizacional y también comparto mis responsabilidades en una alianza estratégica con la Asociación Venezolana de Gestión Humana en el área de todo lo que tiene que ver con personal a través de AC Consulting. Esta Gracias simple por la actualización, una agenda bastante para poder apretada. tener actualizados mis datos. Sí, quisiera que comenzáramos analizando, profesora, cuál es la situación actual de los trabajadores que pertenecen a las empresas privadas y cuáles han sido las variables para que los empresarios tengan una actitud de mucha cautela para poder hacer este ajuste salarial que tantas personas esperan. Mira, los colaboradores o los trabajadores que pertenecen al sector privado evidentemente tienen una condición totalmente distinta a las condiciones que tiene, pues evidentemente los trabajadores que pertenecen al sector público, ¿no? En nuestro estudio reciente de mercado, donde participaron un poco más de 121 compañías de todos los sectores de industria, Marjorie, donde tenemos el 19% de ellos son de consumo masivo, el 16% de las empresas participantes está del sector industrial manufacturero, el 12% de las empresas participantes fueron servicios profesionales y consultoría, el 11% estuvo más o menos alrededor de farmacéutico y salud, 9% telecomunicaciones y tecnología, 8% comercio y retail, 5% logística y transporte y el resto, para completar un 100% de una muestra de 121 compañías, lo conforman otros sectores de industria. De todos los tamaños, Marjorie, de tamaños, un 45% eran de empresas pequeñas, un 29% de empresas medianas y un 26% de empresas grandes. Evidentemente eso es una conformación del mercado natural, porque evidentemente tenemos más del 80% de las compañías pertenecen a lo que es un tamaño de compañía pyme, ¿no? Sí. Evidentemente aquí cubrimos todas las zonas geográficas, eso son empresas que algunas tienen solamente operación en un lugar específico, por ejemplo, el Distrito Capital, Miranda, La Guaira, pero otras tienen presencia en otras partes y lugares de Venezuela, como hay otras empresas que tienen presencia en otros sectores, en otras geografías como Aragua, Carabobo, Cogede, Falcón, Lara, Portuguesa, Mérida, Barinas, Táchira, ¿de acuerdo? Claro. Fíjate, a ponerte un poco en contexto con la pregunta específicamente, Marjorie, pero era importante tenerte esta data de dónde sale este número, ¿no? Lo importante también, antes de pasarte a dar el número de cómo está la situación y qué criterios está tomando el empresario venezolano para poder de alguna manera mantener el poder de compra de sus trabajadores de acuerdo al comportamiento de la inflación, ¿sí? El dato que te voy a dar es el ingreso promedio mensual, el ingreso promedio anual mensualizado. ¿Eso qué quiere decir? Que tomas todos los elementos que recibe un trabajador en el año, ¿sí? En el año, todos los ingresos. Eso incluye, pues, evidentemente, sus utilidades, eso incluye sus bonos vacacionales, sus bonos especiales, todo lo que el trabajador recibe, incluye sus pasivos laborales, y se divide entre 12. Es decir, ese elemento que te voy a dar como información salarial, evidentemente corresponde al promedio anual mensualizado, ¿sí? Haciendo evidentemente,
explicándote este concepto que vamos a dar, te cuento. Fíjate, nosotros hacemos un análisis donde analizamos varios estadísticos del mercado. Uno de los estadísticos del mercado, que es el más usado a nivel global, no es solamente en Venezuela, sino a nivel global, es el percentil 50 del mercado, que es la mediana del mercado. ¿Cómo se construye la mediana del mercado? Evidentemente, tú agrupas, por ejemplo, por cargo, toda la información salarial que te dieron para esa posición. Esa información tú la ordenas de mayor a menor y lo que haces es extraer todos los valores que están por arriba y todos los valores que están por debajo y te centras en el medio. Esa es la manera mucho más justa de tratar, porque si trabajaras con promedio, el promedio lo que te hace es que si tú tienes muchos datos altos en la parte de arriba, te jala la curva hacia arriba. Entonces, con esa información te comento, el salario en el percentil 50 del mercado, que no implica que es el salario mínimo del sector privado, está en $497 como ingreso anual mensualizado, ¿sí? Como ingreso promedio anual mensualizado en $497. ¿Eso para quiénes? Evidentemente para posiciones de niveles operativos. ¿Qué son para nosotros niveles operativos? Los niveles operativos son los que tienen el qué y el cómo lo hacen. Evidentemente ahí puedes conseguir cargos como auxiliares de operación, ahí puedes conseguir como por ejemplo auxiliares de limpieza, vigilancia, pero también puedes conseguir en ese grupo, en esa primera banda, en ese primer nivel, por ejemplo, un analista, vamos a poner un analista que está recién graduado sin experiencia, que tienen el qué y el cómo, por lo tanto una supervisión estrecha sobre la tarea que hacen porque están en proceso de aprendizaje, ¿sí? Ahora, si tú me preguntas cuál es el salario mínimo, cuál es el valor mínimo que conseguimos que está pagando el sector privado, sí, como ingreso Ujú. promedio anual mensualizado, está en $127. Sí, posiblemente tú me dices, ¿y a quiénes le corresponde? Es decir, estos $127, que es el valor mínimo, posiblemente si nos picamos la data o la analizamos por tamaño, por sectores de industria, pues posiblemente está muy relacionada para empresas pequeñas. No, porque ya las empresas medianas están haciendo un esfuerzo mayor para poder mantener el poder de compra de los trabajadores. De hecho, te tengo una información, Marjorie, que en este nivel uno, ¿sí? Si tomamos en cuenta la inflación acumulada del Banco Central de Venezuela y tomáramos en cuenta el movimiento salarial que hubo entre octubre y octubre del año pasado, octubre del 2023 y octubre del 2024, te vas a conseguir que entre octubre y febrero de octubre del 2023 y febrero del 2024 hubo un incremento en el sector privado del mercado general, este mercado que estamos estudiando, dio un incremento, esto sí medido en términos de valores en dólares como moneda de análisis, más no como moneda de apago, fue un 5,16%. Entre febrero y junio, un 10,28% y entre junio y octubre, un 5,29%. Pero fíjate, si esos ajustes se dieron realmente de acuerdo a nuestra información salarial de nuestro mercado, con más de 120 compañías participando, y tomamos en cuenta la inflación acumulada según el Banco Central de Venezuela, nos da que con esos ajustes el, el empresario logró recuperar el poder de compra que tenía el trabajador a octubre del año 2023, utilizando la inflación acumulada del Banco Central de Venezuela. Pero si utilizáramos otra data, otra fuente de la inflación, por ejemplo, la del Observatorio Venezolano de Finanzas, nos diría, ¿sí? De acuerdo a la información de ellos, que el empresario en el último ajuste, que fue de un 5,29% entre junio y octubre, tuvo que haber hecho un ajuste del 30,45% para poder recuperar el poder de compra de ese trabajador a octubre del año 2023. Eso Justo es un sobre dato. eso, quisiera profundizar. ¿Este ajuste que se hizo tomando en cuenta la inflación acumulada es suficiente versus lo que tiene que ver con el costo de la canasta básica? No, no, evidentemente no es suficiente.
tendría que haber hecho, por ejemplo, en este último trimestre del año, entre junio del año 2024 y octubre, además de los ajustes que ya venía haciendo de 5,16, 10,28, de un 30,45% para poder recuperar el poder de compra del trabajador de ese nivel base, como te digo, de ese nivel uno operativo. Ahora, profesora, ¿cómo influye aspectos como el tema político? Estuvimos este año en un año electoral en Venezuela, el tema económico con la inflación y el tema de los servicios. ¿Cómo esto tiene un impacto en la productividad de las empresas en Venezuela? Muy buena pregunta, Mario. Y evidentemente sí, todos estos factores que tú acabas de mencionar, que tiene que ver con la inflación, que tiene que ver, claro, cuando tú relacionas tal vez el tema de los servicios con relación a su relación o su correlación directa con el ajuste, posiblemente sea la de menor correlación, pero evidentemente la inflación, sí. Tuvo una correlación alta con relación a la fijación o al esfuerzo que están haciendo los empresarios para poder mantener el poder de compra de los trabajadores. Evidentemente, con relación a siendo un año electoral, esto es un año que es típico, ¿no? En los años electorales es muy normal que el mercado, evidentemente los empresarios, decidan utilizar una estrategia LAP. Una estrategia LAT es una estrategia de rezago, es decir, no adelanto jugada, voy actuando evidentemente de acuerdo a cómo se va comportando el mercado, un poco como va el preelectoral, allí hizo un esfuerzo antes, pero después el postelectoral hubo una ralentización, evidentemente, es decir, no ejecutaron los ajustes que tenían planificado ejecutar en el año. ¿Por qué? Porque evidentemente pues, las condiciones del mercado, el contexto está impactado por un tema evidentemente político, pues, en el que vivimos, en el contexto en el cual vivimos actualmente los venezolanos. Ahora, los trabajadores siempre van a esperar un ajuste para poder cubrir y tener capacidad adquisitiva, pero también del lado de los empresarios se imponen retos importantes como cubrir su estructura de gastos y también poder prever lo que tiene que ver con los índices inflacionarios. ¿Es Total. realista una propuesta de ajuste salarial en este momento? ¿Es factible para algunas empresas, Mira, al menos las grandes empresas? las grandes empresas sí están haciendo, porque tenemos los sectores de mayor crecimiento que siguen siendo el sector de alimento, el sector de tecnología y el sector de salud. Sí, siguen siendo los de mayor crecimiento. Y vamos a suponer que estemos hablando de estas empresas de mayor crecimiento, ¿no? En tu pregunta, sí, pues ellos Sí. han hecho un esfuerzo para mantener el poder de compra, que tal vez, Marjorie, lo que siguen utilizando como una fórmula es pues evidentemente no hacerlo por la vía del sueldo, ¿sí? Porque también evidentemente tienen unos impactos allí en pasivos laborales que también tienen que cuidar, ¿sí? Sino que Claro. también lo vienen haciendo por la vía de los bonos, vienen buscando fórmulas y elementos de pago que le permitan de alguna manera ajustar y mantener el flujo de caja del trabajador para poder mantener su poder de compra y por ende su calidad de vida, por lo menos la que tiene procurada hasta el momento a través de sus ingresos. Claro, profesora, porque cuán importante es el capital humano que esté motivado, satisfecho, que tenga su mente enfocada en ser más productivo para esa empresa y no en ver de qué manera lleva comida para su hogar. Sí, totalmente. Evidentemente, la productividad total de una compañía depende de sus trabajadores. Nadie puede decir lo contrario. Es decir, una empresa es lo que es y lo que produce por sus trabajadores. Claro, ¿y cuáles serían los desafíos entonces, profesora, que representa en este momento la economía venezolana para aquellas personas que decidieron emprender? Mira, los desafíos para los que decidieron emprender, mi mayor recomendación tiene que ser como un buen empresario, ¿sí? Okay. Monitorear permanentemente qué está haciendo el mercado, estudiar bien quiénes son sus clientes, a quién va dirigido su producto, ¿sí? A quién va dirigida su propuesta de valor, sus productos, cuál es la ventaja competitiva que ofrece desde su propuesta de valor a sus clientes que los diferencia de sus principales rivales y permanentemente estar estudiando el comportamiento y los niveles de satisfacción de a quién va dirigida esa propuesta de valor. Y pues por supuesto, de qué manera lo puede
ser un producto que sea accesible y que pues satisfaga las necesidades del consumidor y que tengan una buena experiencia de compra. Esas son mis mayores recomendaciones para los que decidieron evidentemente saltar de un sector privado y bajo relación de dependencia a ser emprendedores. Profesora, ¿cómo influye, por ejemplo, la carga impositiva para estas empresas que están instaladas en Venezuela y la falta de financiamiento para que puedan crecer, para que puedan expandirse? Bueno, mira, ahí está, ese es uno de los grandes desafíos que tienen las compañías, porque evidentemente tienen que cumplir con la ley, ¿sí? Tienen que cumplir con todas sus cargas, tanto fiscales como parafiscales dentro del marco regulatorio. Eso es una obligación, ¿sí? De las empresas, pero también tienen que ver cómo se reinventan, ¿no? Porque evidentemente también tenemos como un dato que el Producto Interno Bruto de Venezuela en este año creció en un 4,6%, pero el consumo privado se situó en un 3,6%. Eso según datos que tenemos de buena fuente y fuentes las cuales nosotros recomendamos. Y si te das cuenta, quiere decir que el consumo privado ha bajado, pero es lógico que el consumo haya bajado porque tampoco hay esa cantidad de, vamos a decir, de efectivo en el mercado que active la economía como esperaba que se activara la economía. ¿Sí? Entonces, pues es lógico que se encuentre que haya habido esa caída. Entonces, evidentemente las empresas tienen un desafío, por una parte, sí, tener ese pensamiento en paradoja, ¿no? Pensar cómo yo logro satisfacer las necesidades de mis trabajadores, pero por otro lado, cómo yo logro mantener por lo menos una salud financiera dentro de mi negocio. ¿Sí? Y eso es un desafío enorme, evidentemente. Tienen que cumplir con sus cargas impositivas, tienen que manejarlas estratégicamente, pero por otro lado, evidentemente tienen que procurar ver cómo logran sus presupuestos de venta, que tienen la complicación que tienen en estos momentos por todo esto que está pasando entre la brecha, entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Por otra parte, la inversión de la transaccionalidad comercial que ahorita está a tiempos del año de junio del año 2019, evidentemente están en un gran desafío. Tienen que ver cómo logran ese presupuesto de venta para poder entonces tener los recursos y establecer estrategias de recursos humanos que me permitan mantener el poder de compra, por lo menos mantener en tiempos difíciles el poder de compra de los trabajadores. El sector empresarial está sometido continuamente a constantes cambios. ¿Qué representa, por ejemplo, lo que tiene que ver con la innovación, la tecnología versus el déficit que existe en cuanto a servicios públicos en el país? Mira, bueno, evidentemente la innovación es un habilitador de un objetivo empresarial que tiene que ver con maximizar la eficiencia operativa. Maximizar la eficiencia operativa, evidentemente, que implica tener ahorros y lograr rentabilidad para después distribuirla, las ganancias, repartirlas entre las partes involucradas o los stakeholders. Evidentemente, es importante que para poder mantener ese desafío, pues tienen que hacer mucho, tienen que evidentemente buscar de qué manera logran nuevamente cumplir sus presupuestos de venta, reinventarse. La tecnología les ayuda a maximizar su eficiencia, pero por otro lado, evidentemente también sabemos que tú no puedes automatizar todo porque también tiene un costo. Entonces tienes que asumir y tienes que asegurar que haya un equilibrio, que logres el punto de equilibrio entre el costo de la tecnología y el beneficio. Es decir, que estén en perfecto equilibrio costo y beneficio. ¿Sí? Pero pues por supuesto tenemos que también tener en cuenta pues en los servicios porque bueno, las compañías también se han tenido que llenar y de cubrir ciertas necesidades de funcionamiento de la operatividad a través de poder asegurar que se mantengan los servicios que permitan que los trabajadores puedan desempeñarse dentro de las condiciones de un medio ambiente que también les ofrezca una experiencia agradable en el trabajo. De hecho, yo he visto cómo los trabajadores en este tema del teletrabajo, Ujú. pues resuelven muchas cosas
yendo nuevamente a las oficinas, porque en las oficinas pues tienen los servicios y están habilitados los servicios, porque el empresario ha tenido que hacer inversiones para poder mantener ese ambiente que le permita al trabajador mantener sus condiciones y una experiencia agradable. No sé si en estos estudios que han realizado han analizado cuáles son los rubros más productivos para el país y qué empresas o en qué áreas han tenido, por ejemplo, que bajar las Santa Marías. Bueno, mira, lo que te digo, los sectores de mayor crecimiento siguen siendo el sector de alimentos, el Ujú. sector de tecnología, que es un sector que sigue siendo un sector en crecimiento por todo lo que tú acabas de decir con relación a inversiones en materia de tecnología, y pues el sector salud. Al final, si tú te das cuenta, están en los sectores, en una pirámide de Maslow, están en la base de la pirámide de Maslow. Evidentemente, tecnología podría estar dentro de la base de la pirámide de Maslow si la vemos desde el punto de vista o con un enfoque empresarial. Ahora, sectores, yo creo que las empresas están haciendo su esfuerzo. La verdad es que no tengo en este momento un dato de compañías que le pueden estar yendo mejor o mal, pero compañías que hayan tenido que cerrar. Creo que las empresas están haciendo su mayor esfuerzo para mantenerse, por lo menos en un modo de supervivencia, y en ese modo de supervivencia, pues en un objetivo de gente, tratando de mantenerle el poder de compra a los trabajadores, por lo menos el que le están ofreciendo en este momento, pues. Sí, desde hace muchos años venimos escuchando que lo que no se da a conocer no se vende. En cuanto a las estrategias de marketing, ahora con todo este boom de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y las redes sociales, ¿cómo las empresas tienen que reinventarse y redirigir su estrategia para poder hacer conexión con su público consumidor? Totalmente. Ahorita tú tienes que tener claro a quién va dirigido tus productos y servicios. ¿Quién es tu consumidor? Tienes que tenerlo claro, tienes que tenerlo analizado, tienes que tenerlo identificado, ¿sí? Y también lo que estamos viendo es que las compañías también están sincerando su oferta de valor, ¿sí? Porque también tenemos un mercado que se ha empequeñecido. Tenemos un mercado que veníamos del año 14, vamos a suponer que el año 14 es la base 100 y tenemos una pérdida del Producto Interno Bruto del país del 80%, ¿sí? En donde hemos tenido unas recuperaciones no suficientes como para poder en poco tiempo, por lo menos en 10 años, recuperar el Producto Interno Bruto que teníamos hace 10 años, en el 2014. ¿Sí? Entonces, bueno, las compañías también han hecho un esfuerzo para adaptarse. De hecho, están evidentemente dentro de las estrategias de recursos humanos y también que tienen que ver con el negocio, es procesos de right sizing, es decir, adaptar el tamaño del negocio al tamaño del país, al tamaño de su clientelismo y pues por supuesto de adentro, eso se ve reflejado en objetivos de gente que tienen que tener. Yo siempre utilizo, Marjorie, y lo digo en varias de mis ponencias, que tiene que ver con los 5 correctos, ¿no? Que tiene que ver que tener la gente correcta, en el lugar correcto, con el costo correcto, con las competencias correctas, en el tiempo correcto. Claro, que todo esté en perfecta armonía. En relación Que a todo esto, esté en armonía. sí, en relación a esto quisiera compartir Pensando una en la pregunta que gente. nos hacen llegar, profesora, si me Ujú. permite. Dice, ¿cuáles son los rubros con salario más elevado en el sector privado y cuáles son los más bajos? Mira, nuevamente, los que nos están marcando los salarios más altos dentro de los sectores sigue siendo alimento, tecnología y salud. Son los Perfecto. más marcadores en el mercado. Sí, porque evidentemente son los que están en crecimiento y son los que están cumpliendo su presupuesto de venta, y dentro de su presupuesto de venta evidentemente están cumpliendo entonces la ejecución de la estrategia de gente en materia salarial. El resto de los sectores, pues evidentemente ha tenido que aguantar, ¿sí? Rezagarse un poco para ver un poco cómo le va, cómo se reajusta en términos de lo que hace para poder recuperar ese presupuesto de venta. Estamos en un tiempo, en el ciclo, vamos a decir, medido en un ciclo, estamos en el ciclo de mayor temporada, ¿sí? Típicamente de mayor consumo, típicamente en la mayoría de los sectores de industria es el último trimestre del año. Viene ahorita el Black Friday. Ujú. Entonces, las empresas están apostando allí, evidentemente, a recuperar lo que dejaron de hacer en términos de presupuesto de ventas en el año, ¿sí?
y entonces con ese ingreso, pues de alguna manera favorecer a los trabajadores, tal vez no por la vía del ajuste, sino tal vez por la vía de un bono. Claro, entiendo. Profesora, y en el caso de las empresas nacionales en Venezuela, uno podría pensar que tienen mayores incentivos, la producción nacional, versus lo que tiene que ver con lo importado o las empresas transnacionales. ¿Cómo funciona esta relación? Bueno, mira, la verdad es que seguimos viendo que hay mayores incentivos para empresas que traen productos. Nosotros somos un país de puertos mayoritariamente. Nosotros no estamos todavía estimulando la producción o todavía no estamos en los niveles para estimular la producción interna, ¿no? Entonces seguimos siendo un país de puertos, lo que nos pone evidentemente en una situación de permanente vigilia porque nuestros productos vienen de países donde nosotros también tenemos que estar monitoreando qué está pasando en esos países y qué está pasando en el mundo y qué costo puede tener lo que está pasando, bien sea un costo positivo o un costo negativo, sobre evidentemente el abastecimiento de todos los productos y servicios importados que tenemos en el país y con los cuales nosotros consumimos. En medio de Que no todos estos son productos desafíos. terminados como materia prima, ¿no? Claro, claro. En medio de todos esos desafíos que tienen un impacto en la economía mundial, como la guerra en Ucrania, lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, y ahora la nueva toma de posesión de Donald Trump aquí al frente de los Estados Unidos, ¿cómo ve usted los desafíos para el próximo año en la economía y en el sector empresarial venezolano? Bueno, mira, yo creo que los grandes desafíos es que nosotros vamos a experimentar el año que viene, en el año 2025, una transformación, ¿sí? Una transformación complicada, sí, compleja, y que evidentemente va a tener un impacto. El año 2025 evidentemente va a ser un año que hay que monitorear muy de cerca, hay que estar pendiente de las variables, porque seguro evidentemente van a tener un impacto. Va a tener un impacto en la economía venezolana y la economía venezolana, pues evidentemente va a tener un impacto en todo lo que tiene que ver con las estrategias de gente. Se espera, según también proyecciones que hacen economistas reconocidos en este país, que el Producto Interno Bruto de Venezuela pudiera tener un crecimiento. Todo esto está condicionado a lo que pueda pasar, pero bueno, evidentemente somos muy malos simulando, pero bueno, el Producto Interno Bruto espera que crezca, no igual como creció o va a crecer o va a terminar creciendo en el año 2024 de 4,6, sino está en un 3,1. Entonces, si te das cuenta, ya se están de alguna manera simulando algunos escenarios a los efectos de proyectar cuál va a ser ese crecimiento y qué ganancia o cómo puedo yo capitalizar ese crecimiento que va a tener Venezuela y que yo pueda también tener en mente una estrategia de transformación de gente dentro de mi equipo de trabajo y para mis trabajadores. Profesora, ya para finalizar, si nos pudiese dar algunas recomendaciones, tanto lo que debe saber el sector empresarial para tomarlo como herramienta de trabajo para el próximo año, como los consumidores. He escuchado muchos reportajes donde dice que somos nosotros los venezolanos muy malos ahorrando porque gastamos más de lo que percibimos. De lo que Entonces, percibimos. sí, si nos pudiese hacer algunas recomendaciones. Sí. Mira, desde el punto de vista empresarial, lo que hemos conversado a lo largo de esta reunión contigo y con la audiencia que te sigue, Marjorie, evidentemente tiene que ver mucho con seguir monitoreando el comportamiento del mercado y cómo esos productos y servicios que ofrece están penetrando evidentemente en el consumidor. ¿Cómo puedo? Algo muy importante que tienen que seguir monitoreando los empresarios tiene que ver con el flujo de caja. Es muy sensible y Importante. va a seguir siendo muy sensible. Y no esperamos cambios sustantivos con relación a lo que hoy o con lo que estamos cerrando el año entre la brecha del dólar paralelo, el dólar oficial y la conversión de la transacción comercial. Entonces, pues hay que seguir analizando muy de cerca nuestros estados financieros, pero también mantenernos atentos de lo que está pasando afuera y pues por supuesto de cuáles son los hábitos, los nuevos hábitos de consumo que tienen nuestros
nosotros, los que somos sus consumidores, ¿no? Entonces hay que seguir, sí, esos hábitos, analizar esos hábitos de consumo para poder, evidentemente, capitalizar esa información y convertirla en una oportunidad para los negocios, ¿no? Y de Profesora, nos parte, quedó claro. Muchas gracias por todas estas recomendaciones y consejos en lo que tiene que ver con el sector empresarial de Venezuela. gracias a ti, Marjorie, un placer haber estado en tu programa. Se nos fue el tiempo volando. Gracias a usted Volando. por darnos esta cátedra magistral en esta materia. Feliz día y será hasta la próxima. Igualmente para ti, Marjorie. Era la profesora María Elena Alvarado González acompañándonos el día de hoy para presentarnos un balance del estudio que ellos han realizado con respecto a posibles ajustes salariales dentro del sector empresarial en Venezuela y por supuesto los desafíos que afronta el sector en este momento. Hacemos una breve pausa comercial, al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV. Quédese con nosotros.